Nacional de la Fe. Tengo una palabra de Dios para ti. Alguien necesita escuchar esto. El trabajo de todo hijo, de todo siervo de Dios es la reconciliación con el Padre. Poder manifestar la intención, el corazón de un Padre, de un Dios, con su creación, con sus hijos. Pero algo produjo una disociación, una fragmentación, una dilución de la sociedad, un divorcio entre tú y Dios. Mientras oraba veía esto y comencé a tomar notas y lo escribí de parte de Dios para alguien. En los días del faraón, el pueblo había olvidado las palabras de Dios. El pueblo había dejado atrás las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a José, a los patriarcas. Entonces se encontraban en Egipto en calidad y condición de esclavos, construyendo y levantando los monumentos de los faraones, templos y ciudades. Se habían multiplicado en gran número. Eran un pueblo numeroso, fuerte. Entonces, ¿qué hizo el faraón? La historia del pueblo de los hebreos dice que los ponían a construir en lugares pantanosos. Y esto hacía que sus edificaciones sucumbieran y cayeran al piso. De esa forma los mantenían ocupados y desmoralizados, desmotivados, entre otros trabajos forzados y esclavitud. Entonces, ¿qué provocaban en ellos la frustración y el desánimo? Es por eso que está prohibido para el pueblo de los hebreos poner a trabajar a alguien solo para mantenerlo entretenido, sin ninguna motivación. Esta forma de actuar era para mantenerlos psicológicamente sometidos, era para formar esclavos, para llevar cautiva su voluntad y llevarlos al desánimo y a la frustración. De esta forma, porque piensa usted cómo es posible que un pueblo numeroso, que cargaba las palabras y las promesas de Dios en su ADN, hayan olvidado lo que Dios había dicho de ellos. Las mujeres hebreas daban a luz hijas mujeres que se convertían en esclavas, que se convertían en sirvientas, que se convertían en concubinas, que estaban sometidas a un régimen de esclavitud. Ni hablar de los hijos hebreos. Los niños eran muertos a espada y eran arrojados al Nilo. ¿Cómo es posible que llegue a un nivel de cauterización la conciencia? Que estás viendo lo que está pasando, pero no tienes la capacidad de reaccionar. Es porque el faraón ya había hecho su trabajo, los había sometido, los había doblegado, los tenía con la voluntad en desánimo, sin autoestima, completamente descompensados, disociados de Dios. La tradición oral, el boca a boca, la palabra de Dios, se transmitía en esos días de generación en generación. No existía la Torá aún, no les había sido entregado el libro de los estatutos y los mandamientos, ni las tablas. ¿Qué pasó? Pasó que aquellos que cargaban las palabras cerraron su boca porque se cansaron. Habían caído en esclavitud, habían entrado en la esclavitud. Pero todo este trabajo previo del faraón, imagínense que en los días de José, el faraón, si bien José llegó a ser todo lo que fue, siempre fue el virrey, nunca fue rey, el segundo. Pero el Señor quería hacer de ese pueblo, de esa nación, su pueblo, sus hijos.
Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos el día de hoy con gente que abandonó las palabras que Dios le dio, que dejó caer las promesas de Dios, lo que Dios dijo cuando te llamó. Y no es que Dios mienta. Y ahí se produce la disociación entre tú y tu Dios. No es que no le estés creyendo a Dios porque por algo llegaste a Él, es que ya no estás creyendo en ti, ni en lo que Dios dijo que haría contigo. Y eso es peligroso porque te estás arriesgando a vivir lo mismo que vivieron los hebreos, bajo la mano del faraón. Hijas esclavas, niños muertos. Sueños cautivos, sueños muertos. Diseños cautivos, diseños muertos. Y sé que esto es fuerte y violento lo que estoy diciendo, pero tengo que decirlo. No habría verdad en mí ni estaría conmigo si no lo dijera. Todo lo que está en la Escritura, cada error, cada acierto, es un aprendizaje. Es una plantilla, es un diseño a mirar. Entonces, cuando el pueblo salió de Egipto, cuando el Señor oyó la necesidad del pueblo, que habían olvidado las palabras que habían sido soltadas de boca en boca, como herencia generacional, a través de Abraham, de Isaac, de las 12 tribus. Como habían olvidado esto, el Señor levanta a un Moisés. Y este Moisés lo saca al desierto. Entonces, vemos que Moisés lleva al pueblo. Y el pueblo dice esto: cambiamos una esclavitud por otra. Cambiamos una esclavitud por otra. Es porque en tu mente, en tu mentalidad hay esclavitud aún. Dios los llevó al desierto para hacerlos mejores, para hacerlos su nación, para hacerlos su pueblo, para enseñarles sus mandamientos, para enseñarles a conquistar el mundo, para establecer su reino, para que fueran la niña de sus ojos, para que llevaran por la tierra la luz, para que llevaran por la tierra su palabra. Pero necesitaban saber la verdad. Necesitaban ser instruidos, necesitaban ser capacitados, necesitaban ser libres para ir a la eternidad. ¿Sabe cuál era la diferencia? Es que Moisés siempre los animó a más. Y el Señor siempre los empujó a la liberación de ellos mismos, de su esclavitud. Porque nadie sabe lo que es la libertad si nadie le dice que es esclavo y le muestra su esclavitud. Y esta palabra es a causa del dolor que produce en mi corazón ver diseños dormidos. Gente que dejó de creer lo que Dios había dicho de ellos. Porque tú dejaste de creer de lo que Dios iba a hacer contigo. Porque te cansaste del latigazo. Porque cada vez que hablabas de lo que Dios iba a hacer contigo, te golpeaban. No fue que José era un niño malcriado que levantó el sueño que tuvo de Dios, donde vio la luna y el sol reverenciándolo, las 12 tribus reverenciándolo. No fue eso lo que lo metió en su proceso. Fue Dios mismo. Él solo que hizo fue levantar lo que Dios le había dado. Y si eso me va a llevar allí, amén, allí iré. Pero nunca olvidó su sueño. El problema fue que las generaciones que vinieron sí lo olvidaron. ¿Sabes qué diría el faraón ante esta palabra? Rebelión. ¿Sabes qué dirían los ancianos de esta palabra? ¿Sabes qué diría Moisés? Yo no puedo. ¿Sabes qué dice Dios? Eso es lo que tiene que importar. Lo que Dios dice.
Por eso este 2024 te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a salir a tu liberación. A la liberación de tu palabra, de la palabra que Dios puso sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Ya no estás para erguir monumentos para nadie. Estás para levantar el reino de Dios. Y esto es violento lo que estoy diciendo. Y puede ser malinterpretado, pero poco me importa. Prefiero estar diciéndote hoy una verdad. Ahora. Sabiendo que estoy en línea, online con Dios y su pensamiento. Porque yo no estoy inventando nada. Esto está en la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Pero antes de eso quiero que entienda esto. Hay un movimiento llamado religión. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no. Fue la religión la que exhibió a Jesús en la cruz del Calvario. Y por cierto tiempo y por largos años, la religión ha premiado y ha levantado algo. ¿Sabe qué es? Una incredulidad. Una incredulidad disfrazada de verdad. Y no solo de verdad, de humildad. La religión dice que ir con los hombros abajo y mirar al suelo, eso es humildad. En el momento que le creíste a Dios, en el momento que levantaste una palabra que Dios te dio, te volviste un rebelde, te volviste un irreverente, te volviste un altivo, un orgulloso. El problema del pueblo de Israel no era que no le creía a Dios, por algo salieron de Egipto. El problema de ellos era que no creían en sí mismos. Tenían un problema en su autoestima. Como muchos. Todos hemos tenido que lidiar con la autoestima. Si Dios hubiese querido clones, nos hubiese hecho a todos estructuralmente, físicamente, mentalmente, un mismo pensamiento, una misma idea, hablando lo mismo. No hubiese habido esta diversidad de seres humanos, adornando la creación, como un cuerpo, sumándole las piezas del rompecabezas. Y yo te animo y te digo, ¿sabes? Esta palabra es a causa de que hay personas que se pasaron la vida estudiando y dando vueltas, construyendo en lugares pantanosos. Yo quiero dejar esta enseñanza para ti. Créele a Dios. Créele a Dios, pero también cree lo que Dios dijo de ti. No permitas que nadie tire por el suelo lo que Dios dijo de ti. Porque hay cosas que Dios va a hacer contigo que no hará con nadie más. Y puede usar a un Pedrito que te diga, no te acontezca esto. Así que ten cuidado. Enfócate. Despierten esas palabras que fueron lanzadas sobre sus casas, sobre su familia, sobre sus hijos. Y salgan de la esclavitud a la liberación. A la liberación de los propósitos, a la liberación de los sueños, a la liberación de la eternidad de Dios. Entonces comprendes que ante esta revelación, ante esta palabra, ¿qué dirían los esclavos? ¿Comprendes qué diría el faraón? ¿Comprendes qué diría Moisés? Pero lo más importante es que debes comprender qué dice Dios o qué está diciendo. Examina tu corazón hoy. Dice la Escritura en el libro de Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí hay una manifestación del síndrome, del gafañoto, del chapulín, del lobster o langosta. Ciertamente eran gigantes, pero ellos se veían a su propio parecer poquita cosa, como langostas. Entonces aquí hay una incredulidad de que Dios dijo lo que haría contigo, pero tú dices, es que no creo, que conmigo, es que yo, es que no sé.
Usted ocúpese de caminar bajo la palabra que Dios le dio. Trabaje en sus palabras proféticas, porque si no lo hace, va a terminar enemistado, en una disociación con Dios. Y va a ver pasar sus días, y va a ver pasar los años, y va a decir, Dios dijo que me traería para grandes cosas. Pero aquí estoy. En el momento que creas en ti mismo, en el momento que sanes tu autoestima, en el momento que comiences a creer lo que Dios hará contigo, ten por seguro, que serás orgulloso, rebelde, altivo. Pero eso es lo mismo que dirían los egipcios, lo mismo que diría el faraón, es lo mismo que diría la gente. Ocúpate de lo que dice Dios. Dios estaba hablando cara a cara con Moisés, diciéndole lo que iba a hacer. Y Moisés dijo, es que yo no sé hablar. Tremenda visión que estaba viendo. Podía haber dicho, bueno, sáname, soluciona mi problema, ayúdame, capacítame, empújame, libérame. Bueno, esta palabra sea la liberación para este tiempo, para tu casa y tu familia, para la casa de David. Oraba yo por la gente, por los discípulos, y con mucho dolor y tristeza. Hablaba con una persona que me decía que tenía cajas y cajones con cuadernos, con enseñanzas, con discipulados. Y ha visto pasar su vida y nunca ha hecho nada. Y en el momento que desea en su corazón hacer algo, otro discipulado. Esto es violento lo que te voy a decir. ¿Sabes por qué el reino de Dios está retenido? No crece y no avanza. Esto es violento. Quiero que ponga mucha atención, porque estoy diciendo algo que está escrito. La Biblia dice que el ministerio de Jesús duró 3 años. Antes de esos 3 años, fueron aprendices de Juan los discípulos, algunos. Y tuvieron 3 años de un discipulado intensivo con Jesús. Después de esto, es la obra superior, sin límite, del Espíritu Santo. Un discipulado debería durar 3 años, y de ahí deberías empezar a trabajar, a hacer la obra de Dios. Tenemos en poco el poder del Espíritu Santo. Tenemos en poco la obra del Espíritu Santo. No te entretengas construyendo monumentos. Primero, sal a liberación. Examínate frente a esta palabra. ¿Cómo está tu autoestima? Porque el Señor no te llamó para destruirte. Él no te llamó para transformarte. No, Él te llamó para que fueras parte de su cuerpo. Y Él te hizo tal cual como eres. Con la libertad de tu mala inclinación y tu buena inclinación. De hacer, decir, todo lo que tú quieras. Y aceptar las consecuencias. Pero Él primero te va a mostrar. Esto quiero que tú hagas. Y te va a sentar. Y te va a decir, piensa, ¿tienes la capacidad de construir esto? Porque esto es lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué hombre sensato no se sienta primero ante esta verdad y calcula si tiene lo que se necesita para construir? Porque el Señor está preocupado y ocupado siempre. Él no te llamó para destruirte. Olvidaste las palabras que cayeron sobre ti. Es tiempo de levantarse, es tiempo de establecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de llevar salvación. Y no estoy en contra de los discipulados y no estoy en contra de eso, estoy en contra de la religión, estoy en contra del faraón, estoy en contra de aquello que es adversario al reino de Dios. Nosotros no somos los dueños de la salvación. Nos fue dada por gracia. Y debemos dar por gracia lo que recibimos. No cambiaste una esclavitud por otra. Te dejo estas palabras en el nombre de Jesús. Que estas palabras traigan liberación para este 2024. Que se levanten y despierten. Que vuelvan a soñar los que fueron esclavos.
que vuelvan a levantar, a ondear las palabras que cayeron sobre sus generaciones, sobre su familia. En el nombre de Jesús, le pido a Dios con todo mi corazón que despierte, que se levanten. La hora es